Bienvenidos a todos y a todos a esta nueva clase. Es la clase número 4 y con esta clase iniciamos la unidad 2. Así que voy a pasar a compartir pantalla para mostrarles cómo estamos avanzando y lo próximo que estaremos viendo. Bien, primero les comparto Les comparto el programa. Nosotros hasta ahora estuvimos desarrollando la unidad 1, que se llamaba Conceptos Básicos de la Ética y Deontología Profesional, y estuvimos trabajando varios conceptos, ¿sí? Varios autores, como Patricia, como Adela Cortina y como Víctor Frank, donde se fueron analizando distintas cuestiones que tenían que ver tanto con la ética profesional, como la deontología, ¿sí? Y nos especificamos también en ver cómo esa evolución se daba en las empresas. Bueno, vimos en esta unidad, digamos, lo que sería una introducción, algo que comienza a ser de manera general, como para empezar a tener algún contacto, digamos, con los conceptos más importantes, para ahora cambiar totalmente la visión y empezar a focalizar un poquito más sobre los hábitos, ¿sí? Entonces les pregunto a ustedes si tienen algún hábito, si hay alguna actividad que ustedes realicen todos los días, que puedan identificarla como un hábito de algo saludable, de algo bueno, ya sea físico, ya sea mental o emocional. Bueno, entonces con esto los invito a explorar esta nueva unidad, que es la unidad número 2, comienza en la clase 4 y se llama Hábitos de alta efectividad para el desarrollo personal y profesional. ¿Qué encontramos con esto? Bueno, vamos a encontrar 7 hábitos que los escribe y los desarrolla Stephen Covey en este libro. ¿Qué pasó ahí? A ver si no se me desenfoca. A comentar sobre algunas cuestiones relacionadas con la proactividad, con el tema de empezar a organizarse, con un montón de cuestiones que ustedes van a empezar a ver que no solamente habla sobre la vida personal, sino también sobre la profesional. Entonces, en esta unidad, que la vamos a estar desarrollando en varias clases, casi vamos a estar viendo en la clase 4 una introducción y el primer hábito, y en las próximas clases 2 hábitos por clase, vamos a estar desarrollando y aprendiendo cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartirles una nueva presentación donde les voy a dar la bienvenida oficialmente a esta presentación, ¿sí? Donde el libro que vamos a estar analizando por completo se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Aquí lo tenemos a Stephen Covey. Stephen Covey era una persona que estudió administración de empresas, después fue haciendo varios posgrados, varios estudios, varios doctorados que tenían que ver también con la administración, pero siempre con un enfoque en las personas. Entonces, este libro que él escribe, que es un libro bastante, digamos, extenso, lo que él hace es presentar este trabajo que él desarrolló, es un estudio, es una investigación que él lleva a cabo durante varios tiempos, varios años, donde él lo que analiza es qué significa ser exitoso, ¿sí? ¿Qué significa el éxito para las personas? Y él analiza distintas teorías, distintos autores, y va conformando estos 7 hábitos que lo que hace es presentar digamos, esta hoja de ruta, ¿sí? Esta guía de hábitos que dice que, bueno, si uno la lleva adelante y los pone en la práctica, realmente se convierte en una persona exitosa. Entonces ustedes me dirán, bueno, el éxito, pero ¿para quién? ¿Para él? ¿Para vos? ¿Es el mismo? Para uno es una cosa, para otro es otra cosa? Está perfecto que sean esas preguntas y van a ver que Stephen Covey los presenta de una manera en la cual en algún punto ustedes van a estar sintiéndose representados, por así decirlo. Entonces,
Los 7 hábitos los voy a repasar. El primero se llama ser proactivo. Hay muchas cosas que le van a estar seguramente sonando o resonando, que lo hayan escuchado, lo hayan visto, quizás lo conozcan también el autor. Bueno, acá lo vamos a analizar con profundidad. Ser proactivo, comenzar con un fin en mente, establecer primero lo primero, pensar en ganar, ganar, el win-win, buscar primero entender y luego ser entendido, sinergizar y afilar la sierra. Lo que voy a hacer en esta clase es un breve resumen de cada uno de ellos, una breve introducción, para después empezar un análisis más profundo en cada una de las clases. Entonces, los hábitos no es que primero uno y después el otro, o sea, se presentan de forma tal en la cual los 3 primeros, ser proactivo, comenzar con un fin en mente, establecer primero lo primero, tienen que ver con hábitos que son más introspectivos, que son hábitos que debemos desarrollar en nuestra, digamos, en nuestra personalidad, es algo como más propio, y el resto de los hábitos, pensar, ganar, ganar, buscar primero entender y luego ser entendido y sinergizar, tienen que ver ya estar en contacto con el otro. El de afilar la sierra es uno bastante particular, para mí es el más lindo, por así decirlo, en el sentido de que lo que hace es volver a cerrar, digamos, este círculo de hábitos y volver a poner la mirada en nosotros. Entonces, al principio ustedes van a tener una introducción, van a empezar a leerlo y van a empezar a entender que lo que empieza a, como a descifrar y a trabajar son estos paradigmas, ¿sí? Él habla mucho de los paradigmas, estas cuestiones que tienen que ver con muchas, digamos, situaciones que nos han presentado nuestros padres o nuestros tíos o nuestros familiares o nuestros amigos, de cosas que nos dicen para qué somos buenos o para qué somos malos, y esto de empezar a ver qué es lo que ven los otros de nosotros y nosotros mismos de nosotros, ¿no? Entonces habla de estos modelos mentales, de estas teorías, de este modo de ver el mundo, y habla de estos supuestos, ¿no? De estas situaciones en las cuales la gente ve cosas en nosotros y que por ahí nosotros no las vemos, o qué impacto tiene eso en nuestro futuro personal y profesional. Entonces, él va a hablar de muchos paradigmas, él da muchos ejemplos de su vida personal. Fue una persona que estuvo casado, tuvo muchos hijos, a la vez tuvo muchos nietos. Este libro es del año 2000, ya lleva unos años, sigue siendo muy vigente. Ustedes van a ver que por ahí algunas cosas les resuenan más que otras quizás no tanto. Quizás inconscientemente ya están practicando o han pensado en alguno de estos hábitos, y acá lo que hacemos es darle un poco de formato, de profundidad y de, digamos, de minuciosidad. Entonces, volvemos a la parte inicial, habla de paradigmas, habla de principios, investiga un poco cuáles son estos principios, que nosotros los vimos también con Patricia Deverbuch, ¿no? Esto de cómo nosotros iniciamos una carrera, una profesión, digamos, y cuáles son esos principios, digamos, rectores, digamos, cómo empezamos a analizar esta conducta humana que vamos a tener, ¿no? Presenta los hábitos de esta forma, habla que el hábito es un conjunto que tiene que ver con un conocimiento, o sea, que tiene una parte teórica, tiene un deseo también, que es una motivación, que él lo presenta como una motivación, y también está compuesto por una habilidad, o sea, tiene un componente práctico. Cada uno de los hábitos, ustedes van a ver que él va a tomar algún autor, que puede ser un filósofo, puede ser un psicólogo, puede ser un sociólogo, hasta incluso un economista o algún referente de los recursos humanos, donde él toma una teoría, la desgrana, digamos, lo que hace es la analiza y después empieza como a darle una especie de contexto y una especie de aplicación. Entonces van a ver esto, que siempre van a tener alguna teoría, algún autor que él presenta, ¿sí? Y después van a ver alguna especie de esto, de motivación, de cómo puede él enganchar esa teoría con la acción y cómo hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ir encontrando en cada uno de ellos estos 3 componentes. Este es, digamos, una especie de círculo que se representan los 7 hábitos. Como ven, la parte, el hábito 1, 2 y 3 tiene que ver con las victorias que le hice privadas, porque en realidad tienen que ser hábitos que están relacionados con lo individual, para después pasar a los hábitos 4, 5 y 6, que tienen que ver, que le dice victoria pública, y tienen que ver en relación con los otros, con el otro, y el hábito 7, que es el que engloba a todos los hábitos.
El primer hábito se llama ser proactivo, que dice, no significa, no solo significa tomar la iniciativa de lo que debemos, sino que debemos ser responsables de nuestra propia vida, nuestra conducta es una función de nuestras decisiones y no de nuestras condiciones. Bueno, él van a ver que la primera parte habla mucho del análisis de qué actitud tenemos ante la vida, digamos, él presenta ahí una dicotomía entre el ser protagonista y el ser víctima, entonces empieza a dar algunos ejemplos. Él siempre en este libro va a dar ejemplos de situaciones personales o profesionales que le pasan en relación con su familia, con sus amigos o con sus hijos, en los cuales él va presentando estos hábitos. Y alguien de quien nos va a hablar en el primer hábito es de Víctor Frank, porque él toma mucho el análisis de la actitud que tuvo Víctor, que nosotros ya lo analizamos, en relación a esto de, decimos que tenemos una situación, bueno, en el caso de Víctor fue una situación muy dolorosa, en la cual nos están pasando un montón de cosas y cuál es la actitud para enfrentarla, ¿no? Entonces, él dice que ante un estímulo, nosotros tenemos la libertad de elegir y la libertad de poder tomar decisiones para dar después una respuesta. Ese análisis lo van a ver en este hábito. Esto, un segundo. Él lo que dice es que en este primer hábito, además de valorar mucho la actitud, digamos, y la conciencia y la conducta humana, habla mucho del analizar el lenguaje, digamos, de escucharnos a nosotros, de escuchar a los otros y ver cómo responden a un montón de cosas. Entonces, muchas veces van a encontrar esta dicotomía entre el lenguaje reactivo y proactivo, que da ejemplos de, digamos, cuando uno dice que no se le propone una tarea a alguien y él la persona reactiva dice lo intentaré y la persona proactiva dice lo haré, ¿no? Entonces ahí empezamos a desmenuzar un poco qué nos encontramos cuando hablamos de una persona proactiva que está siempre, digamos, pensando en el aquí y en el ahora, pero también con una mirada hacia el futuro, y el reactivo que está pensando en que va a hacer las cosas cuando las papas quemen, ¿no? Entonces, esto de mirar y ser proactivo tiene una mirada que va más allá, digamos, a lo que puede pasar. Entonces, esto hace el enfoque como para poder empezar a ubicarnos a dónde estamos. Muchas veces yo esto lo comparto con mis alumnos y me dicen, yo soy totalmente reactivo, me doy cuenta que dejo que las cosas pasen, 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 y después cuando se me hizo una bola de nieve, ahí empiezo a resolver y es muy complicado. Entonces, bueno, cada uno lo llevará a la práctica, digamos, intentará descubrir en qué situación se encuentra, ¿no? Y habla de muchas características de las personas proactivas, digamos, que no culpan a las circunstancias, sino que se basan en una conducta. Bueno, él hace un análisis de lo que es la energía positiva, ¿no? Tiene como muchas cuestiones que analiza que están muy buenas. Voy a ir rapidito para no cansarlos, porque bueno, esto va a ser un análisis bastante intenso que vamos a hacer en las clases, pero bueno, comenzar con un fin en mente empieza a decir, bueno, si bien ya me identifiqué en esto de soy el protagonista, soy el víctima, soy reactivo, soy proactivo, bueno, cuál es mi situación ante la vida, cuál es mi conducta, empiezo a ver, digamos, cuál es un poco el destino, cuál es el propósito en el cual yo me voy a visualizar. Entonces a él empieza ahí a hacer un análisis de cómo nosotros nos vemos también. Y esto está bueno analizarlo porque en parte tiene que ver con nuestra, digamos, con esta dimensión de la carrera y de la personalidad. Poner primero lo primero es un hábito muy interesante que lo que hace es ver el tema de cómo nosotros manejamos y vamos a darle prioridad, digamos, a las tareas y a las cosas que nosotros tenemos que ir resolviendo. Entonces, habla de esto vieron seguramente muchas veces de lo importante y lo urgente, cuando estamos trabajando, no sé, en una oficina y nos piden planillas y nos piden cosas y nos piden más cosas y vienen y te dicen, bueno, esto es urgente, pero después viene alguien y te dice, no, esto es más urgente, y bueno, y se nos empieza a hacer un lío de cosas. Bueno, él acá presenta, como yo les digo, que en todos los hábitos se presenta un autor, habla de Eisenhower. Eisenhower fue una persona que hizo un análisis del tiempo y lo que hizo fue armar este cuadro, que seguramente ustedes lo conocen, que se llama Matriz de la Administración del Tiempo, donde él presenta lo importante y lo no importante y habla de lo urgente y lo no urgente, ¿sí? Entonces él dice que tenemos que hacer foco, digamos, en lo
importante, no urgente, ¿sí? Entonces vamos a ir desgranando y vamos a ir ubicando algunas tareas y algunas cuestiones que tienen que ver cómo nos organizamos y que los va a ayudar un montón, porque la verdad que sinceramente uno empieza a descubrir que un montón de cuestiones de la vida, ya sea del trabajo, de resolver, puede, digamos, ir buscándolo en esta matriz de la administración del tiempo y empezar a resolver y darle la prioridad que necesita cada una de esas actividades según, digamos, la importancia y la urgencia. En el hábito 4 que se llama ganar, ganar, bueno, este también es un hábito muy interesante porque él lo que hace es presentar este hábito como esta situación que por ahí lo han escuchado en alguna película o en algún, digamos, diálogo donde se habla del win-win, ¿no? El de ganar, ganar, esto ya va a ser foco en eh, cómo nosotros nos presentamos o nos manejamos ante distintas situaciones o negociaciones que por ahí tengamos que llevar a cabo. Él habla de 6 paradigmas de interacción humana, o sea, 6 condiciones que se pueden dar cuando uno está negociando, ya sea las vacaciones en su trabajo, ya sea con sus hijos el destino de las vacaciones, ya sea, no sé, cualquier situación ante la vida o pedir un aumento o, no sé, cualquier situación, él le da un marco donde lo llama los 6 paradigmas de interacción. Entonces, él habla de cuando ganar, ganar, cómo es la postura del ganar, ganar, cuando ganan las dos, digamos, las dos partes, cuando una gana y cuando una pierde, cuando la otra pierde, cuando la otra gana, cuando pierden las dos partes, cuando se gana, cuando se busca ganar sin importar cómo quede el otro, y cómo se, digamos, la última interacción que hice ganar o ganar o no hay trato, digamos, ganar, ganar o no hay trato, o sea, cuando directamente o gano o no, digamos, o no llegamos a nada. Entonces, vamos a ir en la clase, digamos, que lo vamos a analizar, vamos a avanzar sobre varias cuestiones también sobre esto súper interesantes. El 5 tiene que ver con la comunicación y acá hace un zoom, digamos, a lo que es la escucha empática, a lo que es la visualización, cómo miramos, cómo escuchamos, cómo comprendemos y acá también vamos a interactuar un poco con las emociones. Bien, hay algunas cuestiones para tener en claro sobre lo que es escuchar y sobre lo que es la comunicación, sobre lo que es la observación también de los comportamientos. Acá hay un cuadro, esto vamos a ver también lo que es la comunicación de una forma y también todo lo que tiene que ver con el feedback, también muy importante, ¿sí? Entonces, digo, hay como mucho, mucho para trabajar, mucho para aprender y como ya les digo, seguramente a algunos les suena más que a otros. Sinergizar, que es el sexto hábito, habla del trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo de que dos partes pueden construir, digamos, algo que puede ser más potente que trabajar por separado. Entonces, vamos también a hacer un análisis y este hábito lo llama como el hábito de la creación cooperativa, como esto de poder sumar a las partes para trabajar en algo mucho más grande y más creativo y mejor. Después tenemos ya el último hábito, el 7 que se llama afilar las, que dice, engloba todos los hábitos de este modelo, ¿sí? Y lo que hace es priorizarse a uno mismo, o sea, vuelve a cerrar el círculo y decir, bueno, hay que, para poder llevar, lo llama afilar la sierra porque dice que uno no puede seguir cortando madera, o sea, no puede seguir trabajando, por ejemplo, lo llevo a un ejemplo, si uno no afila la sierra. Entonces, ese afilar la sierra es tener un momento contemplativo para seguir, digamos, pudiendo cortar más madera, una cosa así, ¿no? Entonces, dice que hay que volver a mirar hacia uno mismo y ver cómo está la parte física, la parte espiritual, la mental y la social emocional, ¿no? Como volver a mirar el foco sobre estas cuestiones. Les paso este cuadro también, les comparto en la clase que tiene que ver relación con eso, cómo es la dimensión física, la social emocional, la mental, la espiritual, qué es lo que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y cómo poder hacer, digamos, un hincapié. Acá también vamos a analizar un poco cómo están ustedes, digamos, si hay alguna dimensión que prima más que la otra, si tienen las 4 dimensiones un poco, digamos, en equilibrio o no, o realmente esto no les interesa o no les llega, pero creo que es muy importante.
Entonces dice, bueno, cómo lograr un poco, digamos, ¿no? Llegar a todos estos hábitos o cómo ir logrando. Entonces dice, ¿cómo lo hacemos? Siendo proactivos, actuando en el cuadrante 2, el que yo les mostraba de la matriz, escuchando al cuerpo, la mente y el corazón. Yo en esta clase puntualmente le hablo del mindfulness. Seguramente muchos lo han escuchado, es una técnica de concentración, de trabajar el aquí y el ahora, que está muy bueno. Creo que el poder de concentración con lo que es las redes sociales lo hemos perdido bastante y está bueno encontrar alguna técnica, alguna ayuda para volver a poner el foco y que nos ayude a poder concentrarnos en las clases, en un libro, en lo que sea, ¿sí? Entonces les comparto algunas cuestiones relacionadas. Hasta aquí sería entonces todo lo que vamos a estar viendo y analizando en esta unidad 2. Así que bueno, les dejo para seguir avanzando en la lectura, en los ejercicios. Nos estamos encontrando en las tutorías. Les dejo un saludo para todos y espero que estén todos muy bien. Muchas gracias y nos estamos encontrando.